Saludos, bienvenidos a mi canal, soy Jorge Minaya. Gracias por siempre estar con nosotros. En esta semana, este fin de semana pasó algo inédito en la historia de Cuba, donde la sociedad cubana estalló por primera vez en muchos años, reclamando libertad, pidiéndole al régimen que abandone el país y que convocar elecciones democráticas para así convertirse en un país capitalista y dejar a un lado el comunismo que tiene por más de 50 años. Este señalamiento que hacemos hoy con respecto a la situación de Cuba es debido a la importancia de este proceso para la integración de este gran país hermano del Caribe a las sociedades democráticas. Como todos sabemos, o como todos ustedes saben, y lo he reiterado en muchas ocasiones, soy centroizquierdista, que es una, vamos a decir, variante del socialismo, el cual pues también se nace de ideas comunistas. Lo único que el socialismo, centralismo democrático, plantea pues una democracia, elecciones libres, que el pueblo escoja a sus representantes y su gobierno, y también plantea el libre mercado, que es hasta ahora el modelo económico que más ha dado resultado. El progresismo tiene un componente que es el componente pragmático, el cual la realidad no se discute. Si algo funciona, pues no está en discusión más que para mejorarlo. ¿Qué pasa? Que muchos de los centroizquierdistas y socialistas e izquierdistas están dando apoyo a este país a través de sus medios y a través de sus pronunciamientos, mientras que otros, como a los cuales me sumo, estamos del lado del pueblo. Somos de los que entendemos que todos los países deben vivir en democracia y que cada país tiene el derecho de desarrollarse y de competir libremente. Bien, a este proceso tenemos que presentarle varias caras. Una es la cara del pueblo que está protestando. Es un pueblo que tiene más de 50 años, donde los abuelos, los padres y 3-4 generaciones han vivido en una austeridad provocada por la carencia de productos, provocada por la carencia de intercambios y por la carencia de oportunidades. Porque el hecho de que no haya un libre mercado, todo es del bien público, pero nada es de nadie también. Y por eso cualquier emprendedor, cualquier empresario, cualquier joven que quiera abrir un proyecto nuevo, tiene que sumarse a las filas de gobierno para poder generar vamos a decir, un producto. Si una persona es artesano, si una persona es ingeniero, no puede montar su propia empresa. Tiene que trabajar para el gobierno. Y de hacerlo, pues tiene un mercado muy pequeño, con una economía muy mala, que no le permite desarrollarse. ¿Por qué los países que hemos decidido abrirnos a vamos a llamarle el libre mercado y a procesos democráticos, incluso los que estamos peor, los que estamos en vía de desarrollo, los que estamos apenas en vía de desarrollo, como Costa Rica, República Dominicana, Panamá, comparados con la media cubana, un pobre dominicano, comparado con la media venezolana, un pobre dominicano es rico delante de un pobre cubano. ¿Y por qué digo esto? Porque
Un pobre cubano no tiene acceso a comprar carne, no tiene acceso a comprar papel de baño, no tiene acceso a comprar cremas dentales, para cualquier, lo mínimo que usted entienda, jabón de baño. No tiene acceso a una vivienda digna quizás. Mientras que un pobre de los países que acabo de mencionar tiene acceso a una educación, puede conseguir empleo en empresas, se abren empresas diariamente, se abren negocios, comercios formales e informales diariamente y tiene la oportunidad de conseguir un empleo y a raíz de esto mejorar su calidad de vida poco a poco. Pero además, si esa persona estudia, puede conseguir un crédito y también puede empezar un pequeño negocio. Y conocemos tantos casos, miles y miles de casos de jóvenes dominicanos que vienen de orígenes muy pobres, que han ido escalando en este sistema del libre mercado y que se han convertido en personas no solamente que se han desarrollado económicamente, sino que pueden servir a su comunidad y que han ayudado a otros a crecer. Estas historias que estamos viendo que pasa con República Dominicana, con la música, pasa con el béisbol, con el baloncesto, con la música, con el arte, con la pintura, con cualquier actividad que un joven desarrolle en un país, puede internacionalizarse a través de su talento y no quiere decir esto porque todo para las autoridades cubanas es culpa del bloqueo. Sin embargo, no todos los países tienen relaciones con todo el mundo. Nosotros no tenemos bloqueo, pero no hay forma de que un país pueda tener relaciones comerciales con todos los países de las Naciones Unidas. El mercado que tiene Cuba es un mercado bastante amplio con los países que sí lo apoyan y aún así no se desarrolla porque la dinámica del comunismo no permite el desarrollo de sus individuos. Entonces, esto ya con la apertura de las redes sociales, con todo lo que está pasando con los inmigrantes que salen y vuelven y entran, que un cubano viajar a República Dominicana y volver, o viajar a Costa Rica y volver, o viajar a México y volver, se da cuenta del salto cuántico que hay entre el desarrollo de un país y el desarrollo de otros. Y cuando tienes acceso a tantas cosas que para nosotros son mínimas, como hasta un tape para tú pegar algo con cinta adhesiva, y que no hay en Cuba. Y dicen, amigos me han dicho, en Cuba no hay cinta adhesiva, por ejemplo. O sea, lo mínimo para tú trabajar. Entonces, cuando tú no tienes acceso a nada y sales y te encuentras con que los pobres de otros países tienen acceso a eso y además que ellos con tanto conocimiento y tanta preparación que tienen, inmigrando a otro país, pueden tener más éxito. ¿Qué sería si en su país existiera una competencia libre entre ellos? Claro, el capitalismo no es color de rosa. El capitalismo tiene problemas graves y yo lo critico constantemente aquí porque el capitalismo ha dañado todo. Ha dañado la salud porque ha convertido todo en un mercado. Entonces, si tú no tienes dinero, tú no puedes tener acceso a salud en algunos países y eres más propenso a morir de una enfermedad catastrófica porque las enfermedades mientras más caras son, mientras más difíciles son, los seguros médicos más la excluyen de la cobertura. Y es muy probable que aunque tú tengas un buen servicio de salud, un seguro médico, si tienes una enfermedad catastrófica, el seguro, como ha pasado en Estados Unidos, te puede decir que porque tú eres muy joven no te debiste haber enfermado de X enfermedad y por eso no te van a cubrir. Entonces, el capitalismo tiene muchísimas cosas negativas, pero comparado con el comunismo, es un paraíso. Comparado con la escasez que genera este sistema donde no hay niveles de compensación, donde no hay incentivos
Y los incentivos es algo muy importante para el desarrollo y la dinámica económica de una sociedad, y son temas muy profundos que se están estudiando. Me leí hace unos cuantos meses Freakonomics y Super Freakonomics de Steve DeLevy, que es un economista norteamericano, que plantea la dinámica de los incentivos de una forma muy interesante y muy profunda. Y a mí me llamó mucho la atención. Y ese libro me hizo darme cuenta de la importancia que es el incentivo para el ser humano. De que tú tienes que trabajar por alguna razón, de que tú tienes que vivir por alguna razón, de que tu trabajo te llene de orgullo, pero también los resultados de tu trabajo sean cuantificables. Eso no lo tiene contemplado el régimen comunista, que es un régimen totalmente desfasado en todos los sentidos y ha fracasado en todos los sentidos. Y ustedes me dirán, pero Rusia y China. Bueno, Rusia y China tienen economía de mercado y tienen sistemas capitalistas. No tienen un sistema económico comunista. Ninguno de esos grandes países que pudieran llamarse países que no están alineados con los países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etcétera, que son los países cumbres del capitalismo. Ninguno de esos países que se han desarrollado, de hecho China, que recientemente ha tenido un crecimiento explosivo, exponencial, cuando tenía un sistema socialista o comunista económico, no se desarrollaba. Y se desarrolla ahora porque tiene un sistema capitalista. Yo diría que China tiene un plus capitalismo, porque China ha desarrollado un capitalismo más voraz que el de los Estados Unidos, una competencia más voraz, pero sin normas ni reglas. En China se falsifica todo, todos sabemos lo que pasa en China. Cada vez que yo veo algo que normalmente costara 1,000 pesos y aparece uno chino en 50 pesos, eso me hace una explosión en la cabeza y yo digo, China va a acabar con todo, porque los productos mucho más baratos, aunque no tienen esa gran calidad, pero con el precio hay personas que no pueden pagarlo y pueden pagar los productos chinos. Entonces siempre tienen un mercado. Montado en ese sistema de capitalismo, China ha podido desarrollarse, pero Cuba no ha podido. No ha podido Cuba, y Venezuela va por el mismo camino. ¿Qué pasa? Diríamos, marcando otro punto de vista, diría el Estado cubano, pero es una minoría lo que está protestando. Bien. Y hay una mayoría que está en contra de la apertura y a favor del régimen. Bien. Ustedes tienen 50 años adoctrinando una mayoría y de personas que no tienen la conciencia de que pudieron haber tenido una mejor vida en otro sistema. Sin embargo, estas personas que ya se están despertando, sí la tienen. Y esas personas que quieren que Cuba abra y que Cuba tenga gobiernos democráticos, quieren lo mejor para ellos, pero también quieren lo mejor para aquellos que ni saben lo que quieren. Quieren lo mejor para esa supuesta mayoría que se opone a la apertura, y por eso esta lucha es una lucha noble, porque es una lucha incluso en contra de quienes se beneficiarían si se abre Cuba. Porque ¿quién se beneficia si abre Cuba? La mayoría que quizás se opone a la apertura. Entonces, esta lucha de Cuba por regímenes democráticos, yo que vivo en un régimen democrático, que vivo en una cultura democrática, y que gracias a que tuvimos tres grandes, siempre lo recalco aquí, tres grandes políticos, tres grandes líderes que pocas veces se juntan en el mismo tiempo, profesor Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez y el doctor Joaquín Balaguer, difícilmente se encuentran tres líderes de esa magnitud intelectual, de esa magnitud ética, de esa magnitud ideológica en la misma generación o en el mismo tiempo,
Y nosotros lo tuvimos, y por eso, aunque había dificultad y había disidencia en cuanto a manejo económico, en cuanto a la corrupción, en cuanto a la salud, habían criterios claros de lo que querían ellos tres para la República Dominicana, como libre prensa, como apertura económica, como elecciones democráticas. Entonces, esos criterios que se respetaron a la hora de construir la democracia post-tiranía en República Dominicana son los que han sentado la base de esta democracia, la cual nadie se atreve a tocar. Quiero decir con esto de que hemos tenido elecciones sin conflictos durante mucho tiempo y que nadie se atreve a tocar esas libertades que tiene el pueblo dominicano gracias a esos tres pilares de nuestra política extintos hoy. Entonces, nosotros, en mi caso, que vivo en un país democrático, que soy centroizquierdista y que creo que por ahora lo mejor que tenemos es el capitalismo, aunque el capitalismo tiene mucho por mejorar y que hay parte del socialismo que rescatar, sobre todo las políticas sociales. Yo creo que la comunidad tiene derecho a integrarse, pero a integrarse a través de las alcaldías, de las juntas de vecinos, el defensor del pueblo, un sinnúmero de figuras que hay que fortalecer en la democracia, que son los que van a integrar este sistema que se está moldeando día con día y que ha logrado que hoy en día haya menos hambre, haya más educación, existan muchas otras cosas que no existían, a las cuales todos podemos aspirar y las cuales todos merecemos. Enhorabuena, espero que se llegue a un diálogo, que se llegue a un consenso. No estoy de acuerdo con una guerra civil. Los manifestantes están pacíficamente en las calles y esperamos que el régimen respete las vidas de esos ciudadanos y que no empiece una pelea callejera, grupo contra grupo. Y esperamos también que paso a paso Cuba pueda integrarse y que podamos nosotros tener una Cuba libre en América. Muchas gracias.